Hola, bienvenidas, bienvenidos a nuestro tercer ciclo de conferencias, Mujeres que dejan huella, Mujeres por un futuro sostenible. Estamos conmemorando el mes de marzo del año 2022. Mi nombre es Úrsula Martí y en esta ocasión vamos a tratar de descubrir las figuras interesantísimas todas de activistas españolas por un futuro sostenible. Conoceremos a Josefina Castelví, bióloga, oceanógrafa, escritora, una pionera entre pioneros. Cristina Linares Gil, doctora en medicina, estudia la relación entre cambio climático y salud, una perspectiva muy interesante. Cristina Linares, profesora universitaria, estudia cómo el cambio climático afecta a los ecosistemas del mar Mediterráneo. Nuestro planeta se llama Tierra, pero debería haberse llamado agua. ¿Cómo nos afectan la salud de los mares? Tatiana Nuño, licenciada en Ciencias del Mar, responsables de la campaña de energía y cambio climático de Greenpeace. Muchas gracias por acompañarnos. A modo de introducción, ¿de qué hablamos cuando hablamos de cambio climático? ¿A qué nos estamos refiriendo? Es evidente que se trata de un hecho observable y medible que se caracteriza por el aumento de la temperatura global. Por ejemplo, en el mes de junio del año 2020, en el Ártico, se alcanzó la temperatura extrema de 38 grados centígrados. Evidentemente, esto es un dato contra natura, que va a tener consecuencias. Por ejemplo, el área mediterránea es especialmente sensible debido a la contaminación, al turismo, a la sobreexplotación pesquera. Este aumento de la temperatura funciona como una especie de bucle. Aumenta las temperaturas, como consecuencia de este aumento de horas de calor se está produciendo un deshielo, con lo cual hay una subida del nivel del mar y estamos viviendo ya fenómenos meteorológicos extremos. Nevadas, despertarnos por la mañana y ver nuestra ciudad absolutamente de color naranja, sequía, incendios, no solamente en la estación estival, sino que a consecuencia de la sequía tenemos incendios ya casi todo el año. Algo que, bueno, que nos tiene que llamar la atención, evidentemente. Desde otro punto de vista, también hay que tener en cuenta que son los países ricos, los países desarrollados, los más contaminantes y además son los que tienen recursos para proteger a la población. Pero ¿qué ocurre con los países en vías de desarrollo? Que son los afectados y dentro de la población afectada son las mujeres y los niños y las niñas los que van a padecer las consecuencias del cambio climático. Y no hablar de las migraciones climáticas. A día de hoy hay más personas refugiadas por el cambio climático que por los conflictos bélicos. Esta es una situación realmente acerca de la que tenemos que reflexionar y comenzar a poner freno desde un punto de vista estatal y también desde un punto de vista personal. ¿Qué cosas podemos hacer? Se ha aumentado la temperatura y están llegando nuevas especies. Con la llegada de nuevas especies, las personas estamos padeciendo, en Europa me refiero, nuevas enfermedades o enfermedades que eran desconocidas hasta este momento. Estoy hablando de la fiebre del Nilo, estoy hablando del dengue, estoy hablando del Zika. El mar Mediterráneo, estas especies de aguas tropicales que ahora encuentran en nuestros mares como consecuencia de ese aumento de la temperatura, encuentran que tienen facilísima la adaptación y si entra el pez león va a acabar con el ecosistema previo. Además, la llegada del pez león es a través de nuestros acuarios domésticos. Por eso tenemos que tener siempre ya esta conciencia ecológica diaria, incorporarla a nuestra vida cotidiana, porque esto ha sido un acto humano. Vamos a comenzar descubriendo estas mujeres
luchadoras, valientes, este grupo de mujeres científicas con esta gran conciencia ecológica. Comenzamos por Josefina Castelví, decíamos de ella que era pionera entre pioneros. Sí, es una mujer que gracias a su arrojo hemos hecho grandes descubrimientos en la Antártida. Hay una presencia española en la Antártida. Y fijaos lo que nos dice. El cambio climático es inapelable. La Antártida es el mayor reservorio de agua dulce del planeta, tanta que podría llegar a alterar las corrientes oceánicas la vida entera. Josefina Castelví, yo he vivido en la Antártida. Estamos hablando de una mujer con una enorme vocación, que es doctora en biología por la Universidad de Barcelona, que luego va a culminar estudios en de oceanografía en la Sorbona de París. Y es una mujer que cuando rememora sus inicios como científica, siempre habla de su padre. Nos decía que él no tenía ninguna fábrica o negocio que nos pudiera traspasar, solo conocimientos, por lo que consideraba que su obligación era que tuviéramos un medio de vida propio para que fuéramos totalmente autónomas. Si luego decidíamos no trabajar en esa carrera, era nuestra responsabilidad, y eso era revolucionario hace 50 años. Ya hemos comentado en otras ocasiones la importancia, ¿no?, de estos padres que han sabido entender el talento de sus hijas, las capacidades de sus hijas, y a pesar de que de encontrarse en unas épocas no muy propicias para las mujeres, estamos hablando de la España de los años 50, las han apoyado. Evidentemente, Josefina Castelví es una mujer en un mundo todavía masculinizado. Me presenté en el flamante Instituto de Investigaciones Pesqueras para ofrecerme a colaborar y el responsable me dijo: chica, estás equivocada, esto no es para mujeres. A lo que Josefina, que es una mujer muy, pero muy inteligente, con una gran inteligencia emocional también, le dijo que no, que tranquilo, que ella solamente pretendía ampliar estudios, que no tenía ninguna intención de ejercer. Ella era totalmente consciente que no le estaba diciendo toda la verdad. Otra gran suerte en la vida y en la carrera de Josefina Castelví fue el encuentro con su maestro, con Antoni Ballester, este importantísimo científico, oceanógrafo, que ya había tenido un contacto con la Antártida en los años 60, porque pudo participar en una expedición internacional, en este caso belga, y regresó a España obsesionado. Tardó 17 años en poder conseguir la financiación y el apoyo de España. Es el momento en el que se ha firmado el Tratado Antártico, con lo cual ha podido conseguir esa financiación, ha podido reunir ese grupo y va a liderar la primera expedición a la Antártida. Fijaos lo que dice Josefina Castelví de él, era joven y mujer, no me hacían ni caso, pero Antoni creyó en mí. Era joven y mujer, no me hacían ni caso. Menos mal que encontró a su compañero y a su gran maestro, compañero de trabajo. Por fin, España llega a la Antártida y se puede levantar la base Juan Carlos I. ¿Qué ocurre? Que en esta primera expedición todavía no hay base. Y vemos estas fotos sorprendentes que solamente se podían refugiar en una tienda de campaña. Dice Josefina, qué frío pasamos. Sí, evidentemente estamos hablando de una ciencia que aúna investigación científica y al mismo tiempo aventura, aunque Josefina dice, no se define a sí misma como una aventurera. No estoy de acuerdo con ella en esto. Vemos aquí ya esa estación antártica española, Juan Carlos I, la prensa de la época tomó nota. La ciencia española ya trabaja en la Antártida. La expedición científica del CSIC, que dirige el profesor Antoni Ballester, una vez asentada la primera base perenne española en la Antártida, vuelve a Barcelona después de realizar asimismo los primeros trabajos científicos en aquel continente. Esto es muy importante, ¿no? En Caixa de Barcelona se instaló el módulo del laboratorio
Es aquí donde dormía Josefina, porque dice que ella jamás tuvo ningún problema con sus compañeros, con la excepción de que por las noches roncaban, que era una maravilla. Y ella tenía que refugiarse para poder dormir tranquila. Aquí la vemos, las fotos son espectaculares. Vemos a esta Josefina con sus compañeros. Hay que hablar también de otra pionera, Marta Estrada, que también realizó expedición a la Antártida. Y fijaos qué terrible, ¿no? Lo que nos está diciendo. En mi última expedición había gente tomando el sol en chancletas en la Antártida. Estamos dedicando estas sesiones al cambio climático y realmente es un tema absolutamente necesario. A pesar de que Josefina prometió que no iba a volver, nunca más. Gracias a la insistencia de Albert Solé, volvió a la Antártida para grabar este documental, Los recuerdos del hielo, donde ella escribe una carta a Antoni Ballester y le va contando cuáles son las sensaciones ante este regreso a la Antártida y al mismo tiempo que va mezclando con los recuerdos de las expediciones anteriores. Porque hay que señalar que desgraciadamente Antoni Ballester sufrió un ictus muy grave a su regreso en 1988 y a partir de este momento la persona que va a dirigir el proyecto antártico es Josefina Castelví, lo hace desde el año 89 a 1997. Ella cuenta anécdotas, ¿no? Que siempre esperaban que ese director, que era como se hablaba entonces de la base antártica, evidentemente fuera un hombre y que se sorprendían cuando aparecía ella. Querida Antoni, querido Antoni, hablábamos de esa importancia, de esa relación que tuvo con su maestro, con lo cual el documental es esa carta que ella le escribe a su maestro. Tenía ya casi cerca de 80 años, la travesía fue durísima, ya ha dicho que no vuelve, pero realmente es tan motivador, son imágenes que tienen tanta fuerza, es que es algo maravilloso ver hasta dónde podemos llegar las personas. Y aquí estamos hablando de mujeres que dejan huella, mujeres que han abierto camino y Josefina es absolutamente una mujer que ha dejado huella y aquí vemos estas nuevas generaciones de mujeres científicas agradecidas a esta científica pionera que supo abrirse camino. No podemos más que sumarnos al agradecimiento. Continuamos con nuestro recorrido con mujeres científicas que están tratando el cambio climático, las consecuencias del cambio climático desde diferentes puntos de vista. En este caso, se está trabajando las relaciones entre cambio climático y salud humana. Doctora en Medicina Preventiva y Salud Pública, desarrolla actualmente su actividad profesional en el Departamento de Epidemiología y Bioestadística de la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III. Es una de las científicas que ha realizado el sexto informe IPCC, forma parte del grupo de trabajo Impactos del Cambio Climático en la Salud Humana, es lead author del capítulo sobre salud y cambio climático del Mediterranean Experts on Climate and Environmental Change. Es también asesora para Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud en este mismo tema. Esta publicación, por ejemplo, Cristina y otros colaboradores, temperaturas extremas y salud, cómo nos afectan las olas de calor y de frío. Estamos hablando que hay un aumento de horas de calor, pero esto produce también grandes picos de frío. En España no se habían estudiado las consecuencias para la salud humana de las olas de calor hasta el 2003, que surge esta ola tremenda, cuando se computan más de 6.600 muertes en España y cerca de 70.000 en Europa. A partir de aquí se van a desarrollar planes de prevención respecto a las olas de calor y Cristina Linares Gil señala como consecuencias para nuestra salud deshidratación, sarpullidos, enfermedades circulatorias que se agravan, enfermedades de riñón y agravamiento de las enfermedades psiquiátricas. No es solo esto.
no solamente esto. En 2006 escribe su tesis Efectos a corto plazo de los factores ambientales sobre los ingresos urgentes en niños menores de 10 años en Madrid. ¿Qué nos habla de la contaminación atmosférica? Dice que afecta a las enfermedades respiratorias, al cáncer de mama, al cáncer de vejiga, que hay una relación entre contaminación atmosférica y el nacimiento de bebés prematuros o de bajo peso. Se relaciona también con el retraso en el desarrollo cognitivo del alumnado de colegios situados en zonas contaminadas. Si es que estamos viendo que las especies animales y las especies vegetales no se están adaptando al cambio climático. A ver qué va a ser de la especie humana. Por ejemplo, ahora estamos entrando en la primavera, es la época de las alergias al polen, y Cristina Linares ha señalado, ha puesto de manifiesto, por ejemplo, que curiosamente no es en las zonas rurales donde se sufre más de alergia al polen, sino en las zonas urbanas, porque el polen entra en contacto con las partículas contaminantes y esto es definitorio. ¿Qué ocurre? Que muchísimas personas que no habían tenido problemas de alergias están viendo cómo en la edad adulta sí que los tienen. Los incendios, por ejemplo, ¿cómo afectan a nuestra salud? Está comprobado que a partir de las 8 hectáreas incendiadas, las personas asmáticas y las personas mayores ven agravarse los problemas respiratorios. Cuidar el planeta, enfrentarnos al cambio climático, parar el cambio climático, lo único que está haciendo es proteger nuestra salud y proteger nuestros mares. Comentábamos al principio que la tierra no debería llamarse tierra, sino que debería llamarse mar, debería llamarse agua. Y esto es la obsesión del trabajo de Cristina Linares. Ella nace en 1976 en la isla de Ibiza y recuerda que ese amor por el mar lo descubre en su infancia cuando pasaba jornadas de pesca con su padre. Ella actualmente pertenece a la Facultad de Biología, al Departamento de Ecología. Escribió una tesis bajo el título Ecología de poblaciones y conservación de una especie marina longeva, la gorgonia roja. Ella centra una de sus preocupaciones principales en la conservación del coral mediterráneo y nos habla también de la presión de las actividades humanas en los ecosistemas marinos, del estudio de las especies sésiles longevas como especie modelo, dada su fragilidad frente a crecientes perturbaciones y su rol aportando complejidad estructural a las comunidades, y nos señala que para la conservación, como respuesta, reservas marinas y acciones de restauración como herramientas fundamentales. También Cristina Linares nos habla de que creemos que una de las principales razones por las que observamos estas trayectorias de colapso es la potencial exposición recurrente a las olas de calor, incompatibles con la lenta dinámica poblacional de estas especies. El calor, la acidez del mar está ahogando el coral. Y a esto hay que sumar el impacto del furtivismo que causa una pérdida irreparable en las poblaciones de Corallium rubro. Hay que entender que el coral rojo se utiliza desde siempre en joyería y aquí volvemos a apelar a la responsabilidad personal. Tenemos que saber qué consumimos, qué no consumimos y tenemos que saber también que el coral rojo empleado en joyería lo que estamos haciendo es destruir la naturaleza. ¿Qué respuesta nos dan desde organizaciones, por ejemplo, tan importantísimas como Greenpeace, representada por Tania Nuño como licenciada en Ciencias del Mar y responsable de la campaña de cambio climático? Pues nos hablan que para lograr el objetivo de París necesitamos garantizar la protección y restauración urgente de los ecosistemas junto con la reducción de las emisiones drástica e inmediata.
Si ignoramos las emisiones de metano, nunca reconduciremos la emergencia climática. Se han contado 255.000 muertes prematuras y 775.000 visitas al hospital relacionadas con el asma cada año, según el informe de la Organización de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Coalición por el Clima y el Aire Limpio. Ya nos está afectando a la salud humana el cambio climático. Ya estamos luchando por el planeta, pero también como especie. ¿Qué ocurrió en este año de confinamiento cuando se paró el mundo? ¿Qué consecuencias tuvo para nuestro planeta cuando se limitaron esas emisiones de CO2? Se redujo el 7% respecto al año anterior y en la Unión Europea estamos hablando de un 11% y en España de hasta un 15%. Pero esto no es consecuencia de esas políticas que limiten las emisiones. Esto no es el cumplimiento del Tratado de París. Esto han sido las circunstancias que nos han obligado. Pero es verdad que si paramos, que si reducimos, podemos atajar o podemos intentar frenar este calentamiento, este cambio climático. Volvemos a incidir en los océanos fundamentales en la lucha contra el cambio climático. Si se limita el objetivo acordado de 1,5 grados, se prevé que hasta el 90% de los arrecifes de coral de aguas cálidas se perderán, incluso si lo limitamos. El permafrost, que es la capa del suelo permanentemente congelada, almacena de forma natural miles de millones de toneladas de CO2 y metano, un gas con efecto invernadero 28 veces más potente que el CO2. Se calcula que a partir de este siglo se producirá un deshielo generalizado de permafrost, liberando entre 1.460 y 1.600 gigatoneladas de gases de efecto invernadero, equivalentes a casi el doble del carbono que se encuentra actualmente en la atmósfera. Es que son cifras y son escenarios que realmente nos preocupan. Desde Greenpeace también se señala que hay que ponerle freno a la explotación pesquera cuando se convierte en sobrepesca. Hay que limitar prospecciones de gas y petróleo. Es que dan miedo estas imágenes. Al mismo tiempo, la contaminación por plásticos. Esta es una campaña súper potente que está apelando también a nuestra responsabilidad personal. Esto es tuyo, esto es suyo. Hay que decir, qué terrible, ¿no? Aquí nos señala que aquí no hay Photoshop, que esto es la realidad. Y solo de pensar que alguno de estos tapones o alguno de estos residuos plásticos es nuestra responsabilidad, ha pasado por la puerta de nuestra casa y ha acabado en el estómago de un ave. Terrible, terrible. Señala Tatiana Nuño, España es uno de los países más vulnerables frente al cambio climático. Estamos luchando por la tierra, pero estamos luchando también por las personas. Hay que reflexionar qué podemos hacer en nuestro día a día y cómo podemos contribuir a frenar el cambio climático. Muchísimas gracias por habernos acompañado.